Los pellets son vertidos en la tolva, ya sea de forma manual o neumática. Los pellets son transportados por un cilindro que por dentro tiene un tornillo, el cual tiene tres zonas: una de alimentación, una de compresión y una de dosificación. Todo el cilindro tiene unas resistencias que calientan el material hasta fundirlo. El tornillo, o también llamado husillo, hace la función de una jeringa para inyectar el material en la zona del molde. El polímero es inyectado en la zona del molde, luego pasa por un proceso de enfriado para al final abrir el molde y retirar el material. Aparte de la inyectora anterior, hay una inyectora que es multicomponente, la cual tiene el mismo proceso que la anterior, a diferencia de que esta máquina puede tener hasta dos inyectoras funcionando al tiempo, como el ejemplo que mostraré a continuación, que es el de los cepillos de dientes, en el cual se utilizan dos polímeros diferentes, uno más blando que otro, para hacer el cepillo. Los pellets son vertidos en la tolva, que luego pasan por un cilindro y funden el material. Luego pasa por un cabezal y sale una manga. Después de que la manga sale en cierta distancia, un molde atrapa esta manga y luego un perno soplador se inserta en el molde, y gracias a la presión del aire, la manga atrapada se expande el molde formando el envase que queramos. Luego el molde se libera y sale el envase. Los pellets son micronizados para ponerse en el molde, y este molde comienza a rotar y es introducido en un horno donde el material se esparce uniformemente en los bordes del molde. Luego es retirado y pasa por un proceso de enfriamiento, y al final se retira el molde y se saca el producto terminado. Para el molde a termoformado necesitamos un molde. Estos moldes se hacen de materiales muy baratos como la madera. Luego una lámina de un polímero es puesta en un sujetador, y luego un horno pasa encima de la lámina y la calienta hasta su punto de ablandamiento. De ahí la máquina sube el molde y luego pasa por un proceso de vacío para que la lámina se adhiera al molde. Al final pasa por un proceso de enfriamiento y se retira la lámina y termina el proceso. Los pellets son vertidos en la tolva y hacen el mismo proceso que en la inyectora, para luego sacar una preforma. Esta preforma pasa por una estación rotativa de tres zonas, como la máquina que tenemos en el seno. En la primera zona la preforma se calienta en un horno hasta su punto de ablandamiento. En la segunda zona la preforma pasa por un molde de soplado, del cual luego sale el envase y pasa a la tercera zona, que es donde la estación rotativa suelta el envase ya terminado y finaliza el proceso. El material se vierte en la tolva y pasa al cilindro que calienta y funde el material. Luego pasa a un cabezal con un molde cilíndrico donde sale una especie de manga que se llena de aire frío y forma una burbuja. Esta manga, a diferencia del moldeo por soplado, esta manga sube verticalmente y pasa por muchos rodillos para aplanar y sacar la base para hacer una bolsa. El material es vertido en una tolva y luego pasa por las tres zonas del cilindro, que son las mismas de la inyectora, que son alimentación, compresión y dosificación. Después va el cabezal, que en su boquilla tiene la forma de un perfil o de un tubo. En el caso de los perfiles, sale directamente a la zona de enfriamiento y gracias a un alador sigue su camino.
Sin embargo, para los tubos necesita pasar por un calibrador que está en una zona de vacío para que el tubo no se deforme. Luego se enfría y pasa al alador. De ahí pasa a la zona de corte y finaliza el proceso.